Un joven judío fue a arreglar la cerca de su vecina sin saber que ella era millonaria. Lo que comenzó como un simple acto de bondad terminaría cambiando su vida para siempre, pero no de la manera que imaginas, porque a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de pruebas imposibles, y las personas que parecen necesitar ayuda son las que terminan salvándote a ti. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora es ahí? Escribe en los comentarios tu país y la hora exacta. Me encanta saber que esta historia viaja por el mundo mientras tú y yo compartimos este momento juntos. Ahora sí, déjame llevarte a un pequeño pueblo en las afueras de Varsovia, donde el invierno llegaba temprano y se quedaba demasiado tiempo. Era octubre de 1936, y las hojas doradas que cubrían las calles empedradas no podían ocultar la tensión que flotaba en el aire como humo invisible. El mundo estaba cambiando, y no para bien. Pero en ese momento nadie podía imaginar cuán oscuro se volvería todo. Ann David Rosenberg tenía 23 años y manos que conocían el trabajo duro. Sus dedos estaban marcados por callos que contaban historias de madera astillada, clavos oxidados y cercas reparadas bajo el sol implacable del verano. Era carpintero, como su padre y como el padre de su padre. En su familia, el oficio se heredaba, junto con el apellido y el peso de las expectativas. Ann vivía en una casa modesta al final de la calle Kojolska, una vivienda de 2 habitaciones que compartía con su madre viuda, Sara, y su hermana menor, Miriam, de 16 años. El padre de David había muerto 3 años atrás, aplastado por una viga que se dio durante la construcción de un granero. Desde entonces, David se había convertido en el hombre de la casa, cargando sobre sus hombros jóvenes el peso de mantener a flote a su familia. El dinero siempre escaseaba, cada moneda contaba, cada trabajo importaba. David aceptaba cualquier encargo que llegara a sus manos, en reparar escalones rotos, construir estantes, arreglar puertas que chirrían en la noche. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto, y eso era lo que importaba en una época donde la honestidad se estaba convirtiendo en un lujo que pocos podían permitirse. Justo al lado de la casa de los Rosenberg vivía la señora Elena Kowalski, una mujer que desafiaba cualquier intento de comprensión. Tenía 72 años, el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado que parecía diseñado para castigar cada hebra rebelde, y ojos azules tan penetrantes que hacían sentir a la gente, como si estuviera siendo juzgada por sus pecados más secretos. Helena vivía sola en una casa que había visto días mejores. La pintura se descascaraba de las paredes exteriores, como piel muerta. Las ventanas crujían con cada ráfaga de viento, y la cerca que rodeaba su propiedad se inclinaba hacia un lado como un borracho, buscando apoyo. La mayoría de los vecinos la consideraban una anciana excéntrica, quizás un poco loca, definitivamente pobre. Vestía la misma ropa gastada día tras día. Compraba solo lo esencial en el mercado, y nunca derrochaba ni un centavo en nada que no fuera absolutamente necesario, pero había algo en Elena que inquietaba a David. No era solo su mirada penetrante o la forma en que observaba el mundo como si supiera secretos que nadie más conocía. Era algo más profundo, una dignidad en su postura, una elegancia en sus movimientos que contrastaba con la pobreza visible de su existencia. Hablaba con una dicción perfecta, usaba palabras que David apenas reconocía, y cuando ocasionalmente la escuchaba tocar el viejo piano destemplado en su sala, las melodías que brotaban de sus dedos eran tan hermosas que dolían un martes por la tarde. Mientras David regresaba de reparar el techo de la sinagoga, vio a Elena parada frente a su cerca caída. Ella miraba los tablones rotos con una expresión que mezclaba frustración y resignación. El viento de otoño agitaba su abrigo raído, y en ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, se veía más pequeña y frágil de lo que David la había visto. Nunca algo en su pecho se apretó. No era lástima exactamente, sino algo más complejo, una mezcla de empatía y responsabilidad que no podía nombrar, pero que sentía con una claridad cristalina. Su madre siempre le había enseñado que ayudar a los vecinos no era opcional, era un mandamiento, especialmente cuando esos vecinos eran ancianos y estaban solos. Ann David dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó. Los tablones crujieron bajo sus botas. «Buenas tardes, señora Kowalski. Veo que su cerca ha cedido». Ann Elena se volvió hacia él, y por un momento, David vio algo en sus ojos que no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Sospecha? ¿Sospecha? ¿Gratitud?
gratitud, fuera lo que fuera, desapareció tan rápido que David pensó que quizás lo había imaginado. La tormenta de anoche fue cruel con las estructuras viejas, respondió Helena, con una voz que sonaba como páginas antiguas siendo pasadas con cuidado. Pero supongo que eso nos pasa a todos, eventualmente. Las tormentas nos derriban, y nos quedamos ahí, rotos, esperando que alguien se moleste en levantarnos. Las palabras flotaron en el aire cargadas de un significado que David sintió pero no pudo articular completamente. «Puedo arreglarla para usted», ofreció, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas demasiado. «Tengo tiempo esta semana, y la madera que necesito está en mi taller. No sería ningún problema, Helena». Lo estudió con esa mirada penetrante que hacía sentir a David como si ella pudiera leer cada pensamiento que había cruzado su mente alguna vez. ¿Y cuánto cobraría por este servicio? David sintió calor subiendo por su cuello. La verdad era que su familia necesitaba el dinero desesperadamente. Miriam necesitaba zapatos nuevos antes de que llegara el invierno. Su madre había estado tosiendo más de lo normal y probablemente necesitaba ver a un médico. Y ellos mismos tenían facturas acumulándose como nubes de tormenta en el horizonte. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron lo sorprendieron incluso a él. «Nada, señora Kowalski. Somos vecinos. Así es como deberían ser las cosas». El silencio que siguió fue tan denso que David podía escuchar su propio corazón latiendo. Helena no se movió, no parpadeó, simplemente lo observó con esos ojos azules imposibles que parecían ver directamente a través de su cráneo y examinar cada rincón de su alma. Finalmente, ella habló, y su voz era más suave de lo que David la había escuchado nunca. «David Rosenberg, ¿sabes qué es lo más raro del mundo?» David negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. La bondad genuina. En tiempos como estos, cuando la oscuridad crece y los hombres muestran sus peores caras, un acto de bondad sin esperar nada a cambio es tan raro como un diamante en el barro. Hizo una pausa, y algo en su expresión se suavizó. «Acepto tu oferta, pero bajo una condición». «¿Cuál es?», preguntó David, genuinamente curioso. «Que mientras trabajas, me permitas prepararte té, y quizás compartir algunas historias de una anciana que ha vivido demasiado tiempo y visto demasiadas cosas». David sonrió, sintiendo algo cálido expandiéndose en su pecho. «Sería un honor, señora Kowalski». Y así comenzó todo, lo que David no sabía, lo que no podía saber mientras caminaba de regreso a su casa. Esa tarde, con las manos en los bolsillos y una sonrisa en los labios, era que acababa de dar el primer paso en un camino que lo llevaría a lugares que nunca imaginó, porque Helena Kowalski guardaba secretos que podían cambiar vidas, y estaba a punto de compartir uno de ellos con el joven judío que había ofrecido arreglar su cerca sin pedir nada a cambio, pero primero tendría que probarlo. Y las pruebas de Helena Kowalski no eran para los débiles de corazón. David comenzó a trabajar en la cerca al día siguiente. Llegó temprano, cuando el rocío todavía cubría la hierba y el sol apenas asomaba sobre los tejados. Traía consigo madera fresca, clavos que había comprado con el poco dinero que le sobraba, y herramientas que había heredado de su padre. Cada martillazo resonaba en el silencio de la mañana como un tambor, marcando el ritmo de algo más grande que el mismo Yelena observaba desde su ventana. David podía sentir su mirada como un peso físico sobre sus hombros, pero no le molestaba. Había algo reconfortante en saber que alguien prestaba atención, que su trabajo importaba más allá de la simple reparación de tablones de madera al alrededor del mediodía. Cuando el sol había alcanzado su punto más alto y el sudor empapaba la camisa de David, Helena salió con una bandeja. Sobre ella descansaba una tetera de porcelana con grietas apenas visibles, 2 tazas que no hacían juego, y un plato con galletas que olían a miel y almendras. «Un hombre que trabaja necesita combustible», anunció ella, colocando la bandeja sobre un tocón que servía como mesa improvisada. «Ven, siéntate, los tablones pueden esperar 10 minutos». David obedeció, limpiándose las manos en el pantalón antes de aceptar la taza que Helena le ofrecía. Él estaba caliente y perfumado, con hierbas que no reconocía, y las galletas se deshacían en su boca, liberando sabores que despertaban recuerdos de infancias que nunca había vivido. «Estas galletas son increíbles», dijo David con honestidad genuina. «¿Dónde aprendió a hornear así?» Una sombra cruzó el rostro de Helena, tan rápida que David casi la perdió. En otra vida, en otro lugar, cuando las cosas eran diferentes y el mundo tenía sentido. Tomó un sorbo de su propio té,
mirando hacia el horizonte como si pudiera ver a través del tiempo. Háblame de ti, David. ¿Por qué un joven con tu talento sigue en este pueblo perdido, arreglando cercas para ancianas que no pueden pagarte? La pregunta tomó a David por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque tocaba algo que él mismo había evitado examinar demasiado de cerca. Este es mi hogar, respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Mi familia está aquí. Mis raíces están en esta tierra. ¿A dónde más iría? ¿Al mundo? Respondió Elena con una intensidad que hizo que David dejara su taza. Eres joven, talentoso, inteligente. Podrías ir a Varsovia, a Berlín, incluso a América. Podrías construir algo más grande que cercas y estantes. Podrías ser alguien. Ya soy alguien, replicó David, y había acero en su voz. Soy el hijo de mi padre, el hermano de mi hermana, el sostén de mi madre. Soy un judío en un mundo que cada vez nos quiere menos, pero soy un judío que se mantiene firme, que trabaja con honor, que cuida a los suyos. ¿Eso me convierte en alguien? El silencio que siguió no fue incómodo. Elena lo observaba con una expresión que David no pudo leer, pero había algo parecido al respeto en la inclinación de su cabeza. Tu padre estaría orgulloso, dijo finalmente. La mayoría de los jóvenes habrían saltado ante la oportunidad de escapar, especialmente ahora que las sombras crecen más oscuras cada día. Pero tú te quedas. Eso habla de tu carácter. Mi padre me enseñó que huir de los problemas solo los hace más grandes, respondió David, y que un hombre se mide por cómo trata a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Algo cambió en el rostro de Helena en ese momento. Fue sutil, apenas perceptible, pero David lo vio en una decisión tomándose, una puerta abriéndose. Ven, dijo Helena, poniéndose de pie con una agilidad que contradecía su edad. Quiero mostrarte algo, David. La siguió dentro de la casa, sus botas dejando pequeñas huellas de tierra en el suelo de madera. El interior era tan modesto como el exterior, sugería muebles viejos, pero bien cuidados. Paredes desnudas, excepto por un par de fotografías descoloridas, y ese piano destemplado que ocupaba demasiado espacio en la pequeña sala, pero Helena no se detuvo allí. Lo llevó al dormitorio, una habitación austera con una cama estrecha, un armario antiguo y una ventana que miraba hacia el jardín trasero. Se arrodilló junto a la cama y con un gruñido de esfuerzo, sacó una caja de metal que había estado escondida debajo. En la caja estaba cerrada con un candado que Helena abrió con una llave que llevaba colgada al cuello en una cadena tan fina que era casi invisible. Cuando la tapa se abrió, David contuvo el aliento. Dentro había papeles, muchos papeles en documentos legales, con sellos oficiales, cartas escritas en una caligrafía elegante, fotografías de personas vestidas con ropas finas en lugares que David solo había visto en libros. Y debajo de todo eso, fajos de billetes perfectamente ordenados, más dinero del que David había visto en su vida entera. ¿Qué es todo esto?, preguntó David. Su voz apenas un susurro. En Helena sacó una fotografía y se la pasó. Mostraba a una mujer joven, hermosa, vestida con un traje de noche que probablemente costaba más que la casa entera de David. Estaba parada junto a un hombre, distinguido en lo que parecía ser un salón de baile opulento. David miró la fotografía, luego a Helena, luego de vuelta a la fotografía. ¿Es usted? Hace 40 años, confirmó Helena, cuando era Elena Zawadzka, heredera de una fortuna hecha en fábricas textiles y propiedades inmobiliarias, cuando vivía en una mansión con 20 habitaciones y tenía sirvientes que conocían mis gustos mejor que yo misma. El mundo de David se inclinó sobre su eje. Nada tenía sentido. La mujer en la fotografía y la anciana frente a él parecían pertenecer a universos completamente diferentes. No entiendo, logró decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminé aquí, viviendo como una mendiga, cuando tengo suficiente dinero escondido para vivir como una reina, por lo que me queda de vida? Helena completó la pregunta, con una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Esa, David Rosenberg, es una historia larga y dolorosa que tiene que ver con orgullo, pérdida, y la única decisión que no me arrepiento de haber tomado. Se sentó en el borde de la cama, y de repente se veía cada uno de sus 72 años. Me casé con el hombre de la fotografía, Antoni Kowalski, cuando tenía 22 años. Fue un matrimonio arreglado, como era costumbre en aquellos días entre familias de nuestra posición. No lo amaba cuando nos casamos, pero aprendí a amarlo. Era gentil, inteligente, divertido.
Nos mudamos a esta casa que era nuestra escapada del mundo. Nuestro pequeño secreto lejos de la opulencia sofocante de Varsovia. David escuchaba, completamente cautivado. Mientras Elena desplegaba una vida que sonaba sacada de una novela, tuvimos 2 hijos. Marek y Sofía eran mi mundo entero, la razón por la que me levantaba cada mañana con una sonrisa. Pero entonces llegó la Gran Guerra, y Antoni fue llamado al servicio. Murió en las trincheras de Francia en 1917, y con él murió mi corazón. En su voz se quebró, pero se rehizo rápidamente, como alguien acostumbrado a contar historias dolorosas. Mi familia, los Zavatsky, nunca aprobaron a Antoni. Pensaban que me había casado por debajo de mi posición social, que había desperdiciado mi potencial. Cuando él murió, exigieron que regresara a Varsovia, que dejara esta casa y a mis hijos en un internado mientras yo cumplía con mis deberes, como heredera de la fortuna familiar. ¿Y usted qué hizo?, preguntó David. Aunque ya conocía la respuesta, les dije que se fueran al infierno, respondió Elena con una fiereza que encendió algo en sus ojos. Tomé la herencia que me correspondía, la convertí en dinero líquido, y me quedé aquí, en esta casa, criando a mis hijos sola. Mi familia me repudió. Dejé de existir para ellos, pero no me importó, porque tenía lo único que realmente importaba: Annie y Marek. ¿Y a Sofía? ¿Dónde están ahora?, preguntó David suavemente. El dolor que cruzó el rostro de Elena fue tan crudo, tan visceral, que David deseó poder retractarse de la pregunta. Marek murió de tuberculosis cuando tenía 19 años. Sofía. Sofía se enamoró de un hombre que la convenció de irse con él a América. Eso fue hace 15 años. Las primeras cartas llegaban regularmente, luego esporádicamente, luego dejaron de llegar por completo. No sé si está viva o muerta, feliz o miserable. He contratado investigadores, he enviado cartas a todas las direcciones que tenía, pero es como si se hubiera desvanecido en el aire. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Helena ahora, y David sintió su propia garganta apretarse. Así que aquí estoy, continuó Elena, viviendo en esta casa que una vez fue sinónimo de felicidad, rodeada de recuerdos y dinero que no puedo gastar porque ¿para qué? ¿Para qué sirve la riqueza cuando no tienes a nadie con quien compartirla? Vivo con lo mínimo porque gastar el dinero en mí misma parece obsceno cuando hay tanta gente que realmente lo necesita. David no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas frente a tanta pérdida, tanto sufrimiento contenido en un cuerpo tan frágil. ¿Por qué me cuenta todo esto?, finalmente preguntó Elena. Lo miró con esos ojos que habían visto demasiado y entendían más de lo que cualquiera debería. Porque en los 3 años que ha sido mi vecino, ha sido el único que me ha tratado con dignidad, sin saber nada sobre mi pasado. El único que ofreció ayuda sin esperar recompensa. El único que me vio como una persona, no como una anciana excéntrica para evitar, o una fuente potencial de chismes. Se puso de pie, cerró la caja con cuidado, y la volvió a colocar debajo de la cama. Y porque vienen tiempos oscuros. David, puedo sentirlo en mis huesos. Las cosas que están pasando en Alemania, la forma en que la gente habla sobre los judíos, el odio que crece como moho en la humedad. Algo terrible está llegando, y cuando llegue, la bondad será lo más escaso en este mundo. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había escuchado los rumores, había visto las miradas en las calles, había sentido la tensión creciendo como una cuerda a punto de romperse. Pero escucharlo dicho en voz alta, por alguien como Helena que parecía entender el mundo de formas que él no podía, lo hacía real de una manera aterradora. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, y la pregunta era más grande que arreglar una cerca. ¿Más grande que ayudar a una vecina? Termina la cerca, respondió Helena, y luego, si estás dispuesto, hay algo más que necesito que hagas. Algo que podría salvar vidas cuando el mundo se vuelva loco. David sintió sin dudar. Lo que necesite, señora Kowalski. Solo tiene que pedirlo y así, bajo el peso de secretos revelados y presagios sin nombre, la relación entre David y Helena cambió para siempre. Ya no eran simplemente vecinos, eran conspiradores, unidos por algo más profundo que la proximidad geográfica, unidos por la bondad, en un mundo que estaba olvidando lo que significaba. Esa palabra David terminó la cerca en 3 días. Cada tablón fue colocado con una precisión que bordeaba lo obsesivo, cada clavo martillado como si sostuviera algo más que madera. Cuando terminó, la cerca se alzaba recta y fuerte, un testimonio silencioso de trabajo bien hecho.
Pero eso fue solo el comienzo. Necesito que construyas algo para mí, dijo Helena una tarde, mientras compartían té en su jardín. Algo secreto. Algo que nadie más puede saber que existe. David dejó su taza, su atención completamente enfocada. ¿Qué tipo de algo? Helena se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque no había nadie más en kilómetros que pudiera escucharla. Un escondite, debajo del piso de mi habitación. Lo suficientemente grande para ocultar documentos, dinero, y si es necesario en personas. El corazón de David se detuvo. En ese momento, todo lo que Helena había dicho sobre tiempos oscuros y cosas terribles cobraba un peso tangible. Peligroso. Personas, repitió, asegurándose de haber escuchado correctamente. Si las cosas se ponen tan mal como creo que se pondrán, explicó Helena, y había acero en su voz. Habrá gente que necesitará lugares para esconderse. Gente como tú y tu familia. Gente cuyo único crimen es haber nacido judía en un mundo que ha decidido que eso es razón suficiente para matarlos. En las palabras flotaban entre ellos como hojas cayendo de árboles muertos. Es peligroso, dijo David lentamente. Si alguien descubre lo que está haciendo, ya soy una anciana viviendo sola con más pasado que futuro, interrumpió Helena. ¿Qué pueden hacerme que la vida no me haya hecho ya? Pero tú, David, tú eres joven. Tienes una familia que depende de ti. Si no quieres involucrarte, lo entenderé. No te juzgaré, David, pensó en su madre, en Miriam, en todas las familias judías que conocía en el pueblo. Pensó en las historias que habían comenzado a filtrarse desde Alemania, susurros de violencia, de tiendas destruidas, de gente desapareciendo en la noche. Pensó en su padre y en lo que le habría enseñado sobre valentía, sobre hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era aterrador. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. El alivio en el rostro de Helena fue palpable. Mañana. Y David, gracias. No sabes lo que significa para mí tener un aliado en esto. Somos vecinos, respondió David, con una pequeña sonrisa. Así es como deberían ser las cosas durante las siguientes 2 semanas. David trabajó en el proyecto más importante de su vida. Cada noche, después de que el sol se ocultara y las calles estuvieran desiertas, se escabullía a la casa de Helena con herramientas envueltas en tela para amortiguar el sonido. Trabajaba a la luz de velas, levantando tablones del piso con un cuidado meticuloso, excavando la tierra debajo centímetro a centímetro. Construyó un espacio de 2 metros por 3 metros, lo suficientemente profundo para que una persona pudiera estar de pie si se agachaba. Reforzó las paredes con madera tratada para resistir la humedad. Instaló ventilación disimulada. Creó una trampa que se camuflaba perfectamente con el piso circundante. Era una obra maestra de ingeniería oculta. Y David sabía, con una certeza, que le helaba la sangre, que algún día salvaría vidas. Helena pagaba por los materiales, por supuesto, sacando dinero de su caja secreta, con manos que temblaban ligeramente. Pero David rechazó cualquier pago por su trabajo. Esto no es un trabajo, insistió cuando Helena intentó darle dinero. Esto es... No sé qué es esto, pero no es algo por lo que se cobra. Eres un tonto noble, respondió Helena, pero había cariño en su voz. Y el mundo necesita más tontos como tú. Cuando finalmente terminaron, se pararon juntos en la habitación de Helena, mirando el piso que no mostraba ninguna señal de lo que ocultaba. Debajo, espero que nunca tengamos que usarlo, dijo Helena. En voz baja, yo también, concordó David. Pero ambos sabían que la esperanza era una cosa frágil en un mundo que se estaba volviendo cada vez más duro. Los meses pasaron. El invierno llegó con nieve que cubría el mundo en blanco silencioso. Luego la primavera trajo deshielos y nuevos brotes verdes que prometían vida. David continuó con su trabajo de carpintero, manteniendo a su familia a flote con encargos que llegaban esporádicamente. Visitaba a Helena regularmente, compartiendo té y conversaciones que abarcaban desde filosofía hasta recuerdos de días mejores. Habían vuelto cercanos de una manera que trascendía la edad o el origen. Helena se había convertido en una especie de abuela para David, una fuente de sabiduría y perspectiva que no encontraba en ningún otro lugar. Y David se había convertido en el hijo que Helena había perdido, una presencia constante que le recordaba que todavía importaba para alguien en este mundo. Pero las nubes de tormenta que Helena había presagiado continuaban acumulándose en el horizonte. En marzo de 1938, Alemania anexó a Austria. En septiembre, reclamó los Sudetes de Checoslovaquia. Los periódicos estaban llenos de fotografías de Hitler saludando a multitudes delirantes, de soldados,
marchando en formación perfecta, de judíos siendo humillados en las calles de Viena, y Pragan David leía estos reportes con un nudo creciente en su estómago. Ya no eran solo rumores o advertencias vagas. La amenaza era real, tangible, acercándose como una avalancha que nada podía detener. «Deberías irte», le dijo Helena una noche de verano, mientras las luciérnagas danzaban en su jardín. «Tú y tu familia. Todavía hay tiempo. Podrían ir a Inglaterra, a América, a cualquier lugar lejos de aquí en David». Había pensado en eso, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo cuando cada día traía noticias más aterradoras? Pero había problemas prácticos que no podía ignorar. «No tenemos dinero para los pasajes», admitió. «Y aunque lo tuviéramos, ¿quién nos aceptaría? Los países están cerrando sus puertas a los refugiados judíos. He escuchado historias de barcos llenos de gente siendo rechazados una y otra vez, obligados a volver a los lugares de donde huyan. Yo tengo dinero», ofreció Helena. «¿Podría?» «No», interrumpió David firmemente. «Ya ha hecho demasiado. No puedo aceptar más de usted. Ni siquiera si significa tu vida, la vida de tu madre y tu hermana». David no tenía respuesta para eso. El silencio se extendió entre ellos, pesado con posibilidades no dichas y futuros inciertos. «Quédate entonces», dijo finalmente Helena. «Pero prométeme que cuando llegue el momento, cuando las cosas se pongan realmente mal, vendrás aquí, tú y tu familia. El escondite que construiste puede salvarlo si es necesario. Se lo prometo», dijo David, y selló esa promesa con un apretón de manos que significaba más que cualquier contrato firmado. El momento llegó el 1 de septiembre de 1939. Cuando Alemania invadió Polonia, David estaba en su taller cuando escuchó las primeras explosiones a lo lejos. Un trueno artificial que resonaba como el fin del mundo. Las sirenas comenzaron a sonar, la gente corría por las calles gritando noticias que se contradecían entre sí. Los alemanes estaban a las afueras. Los alemanes estaban a 100 kilómetros. Los alemanes estaban en todas partes. Anne corrió a su casa, encontró a su madre y a Miriam abrazadas en la sala, sus rostros pálidos de terror. «Tenemos que irnos», dijo, tratando de mantener su voz calmada, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Ahora? ¿A dónde?», preguntó Sara, sus ojos buscando los de su hijo, como si él pudiera tener todas las respuestas. «A casa de la señora Kowalski. Ella nos ayudará». Empacaron lo esencial en minutos en ropa, documentos, algunas fotografías que no podían soportar dejar atrás. Mientras David cerraba la puerta de su casa, se preguntó si alguna vez volvería a abrirla. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago, robándole el aliento. Helena los estaba esperando cuando llegaron. Su rostro grave pero compuesto. «Vengan adentro, rápido», urgió. Mirando la calle desierta, con ojos que no perdían detalle, los condujo a su habitación. Levantó la trampa del piso con manos que apenas temblaban. Reveló el espacio que David había construido hacía casi 3 años. «¿Cuánto tiempo tendremos que estar ahí abajo?», preguntó Miriam con voz pequeña. «El que sea necesario», respondió Helena. «Tengo comida, agua, mantas. Pueden salir por las noches cuando sea seguro. Pero durante el día, mientras haya soldados patrullando, tienen que permanecer ocultos. No puede hacer esto por nosotros», protestó Sara. «Es demasiado peligroso. Si la descubren, entonces me descubrirán», interrumpió Helena con una firmeza que no admitía argumentos. «Ya he vivido mi vida, una vida larga, llena de alegrías y tristezas en igual medida. Pero ustedes todavía tienen futuro, y me niego a quedarme sentada mientras ese futuro les es arrebatado». David sintió lágrimas picando en sus ojos. Toda su vida había escuchado sobre actos heroicos, sobre sacrificios nobles, sobre gente que arriesgaba todo por hacer lo correcto, pero nunca pensó que presenciaría algo así, y mucho menos que sería el beneficiario de tal bondad. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero puso en esas 2 palabras todo el peso de su gratitud, su asombro, su determinación de honrar este regalo imposible. En los primeros días fueron los más difíciles. El espacio debajo del piso era claustrofóbico, húmedo, oscuro, excepto por las velas que se atrevían a encender solo brevemente. Podían escuchar el mundo exterior a través de las tablas zambotas marchando, órdenes gritadas en alemán, ocasionalmente disparos que hacían que Miriam se encogiera y Sara murmurara oraciones en voz baja. Helena era su salvavidas. Les traía comida 2 veces al día, noticias cuando tenía alguna, palabras de consuelo
cuando no había nada más que ofrecer. Inventó una rutina elaborada para cualquiera que preguntara, explicando que estaba cuidando a una sobrina enferma que necesitaba tranquilidad absoluta. «No puede seguir haciendo esto», le dijo David una noche, cuando pudo salir brevemente para estirar las piernas. «Es demasiado arriesgado. Si algún soldado decide registrar la casa, entonces enfrentaremos ese momento cuando llegue», respondió Helena con una calma que David encontraba tanto admirable como aterradora. «Pero hasta entonces», continuó, «no hay discusión». Las semanas se convirtieron en meses. El otoño llegó de nuevo, trayendo consigo lluvias que filtraban humedad en el escondite y hacían que todo oliera a tierra mojada y desesperación. David y su familia vivían como topos, criaturas de la oscuridad que solo se atrevían a emerger cuando el sol se había ocultado completamente. Durante este tiempo, algo extraordinario sucedió. A pesar del horror de su situación, o quizás debido a él, David y Helena desarrollaron una conexión que trascendía las circunstancias. Hablaban durante horas sobre todo y nada en filosofía, religión, arte, el significado de la vida en un mundo que parecía haber perdido toda sensatez. Helena le enseñó a David sobre literatura que nunca había leído, sobre música que nunca había escuchado, sobre historia que nunca había conocido. Y David le enseñó a Helena sobre esperanza, sobre resiliencia, sobre la capacidad del espíritu humano para encontrar luz, incluso en la oscuridad más absoluta. «Eres extraordinario», le dijo Helena una noche, su voz suave en la penumbra de su sala. «No solo por tu bondad, aunque eso es notable, sino por tu capacidad de mantener tu humanidad cuando el mundo entero está enloqueciendo. Eso es verdadero coraje. Aprendí de la mejor», respondió David. Y ambos sabían que se refería a ella, pero incluso los mejores escondites no pueden durar para siempre. Fue una mañana de febrero, frío y gris, cuando todo se desmoronó. Un oficial alemán tocó a la puerta de Helena, acompañado por 2 soldados con rifles que parecían extensiones de sus brazos. «Hemos recibido informes», dijo el oficial en polaco con acento pesado, «de que está escondiendo judíos en esta casa en Helena». Parada en su puerta con la espalda recta y la barbilla levantada, no mostró ni un atisbo de miedo. «¿Informes de quién?», preguntó con una voz que cortaba como vidrio. «¿De vecinos envidiosos que quieren robar las propiedades de una anciana? ¿De cobardes que inventan historias para ganarse favores con ustedes?» El oficial la estudió con ojos que no revelaban nada. «Aún así, debemos registrar la casa». «Procedimiento estándar, por supuesto», respondió Helena, haciéndose a un lado con un gesto que era pura elegancia aristocrática. «Aunque les advierto que encontrarán poco de interés, excepto los recuerdos polvorientos de una mujer que ha vivido demasiado tiempo». Los soldados se movieron a través de la casa, como lobos, buscando presas. Abrieron armarios, volcaron cajones, golpearon paredes buscando espacios huecos. David, su madre y Miriam estaban congelados en el escondite, conteniendo la respiración, cada latido de su corazón sonando como un gong en sus oídos. Los pasos se acercaron al dormitorio de Helena. David escuchó las botas sobre las tablas del piso, directamente encima de su cabeza. Una pausa, luego más pasos, moviéndose en un patrón que sugería búsqueda metódica. Entonces, el sonido que David había estado temiendo, un golpe en el piso, justo encima del escondite. «¿El tipo de golpe que produce un hueco debajo?» «Aquí», dijo uno de los soldados. «Esto suena diferente». El mundo de David se redujo a ese momento. Podía escuchar a Miriam sollozando silenciosamente. Podía sentir la mano de su madre agarrando la suya con fuerza desesperada. Sabía que tenían segundos, quizás menos, antes de que la trampa fuera descubierta. Pero entonces, la voz de Helena, clara y firme: «Por supuesto que suena diferente. Esas son las tablas que mi difunto esposo aflojó cuando estaba borracho hace 40 años. Intenté arreglarlas yo misma, pero nunca tuve el talento para la carpintería». Una pausa, luego con perfecta condescendencia. «Sí, quieren perder tiempo arrancando el piso de una anciana, basándose en el sonido de madera vieja. Adelante. Pero les advierto que solo encontrarán tierra y quizás algunos ratones muertos». El silencio se extendió como una cuerda sobre un abismo. David podía imaginar al oficial y a los soldados intercambiando miradas, evaluando, decidiendo entonces, milagrosamente. Los pasos se alejaron. «La casa está limpia», reportó uno de los soldados. «Parece que sus informantes estaban equivocados», dijo Helena con una dulzura venenosa. «¡Qué sorpresa!». El oficial murmuró algo ininteligible, y momentos después,
David escuchó la puerta principal cerrándose. Los pasos se alejaron por el camino. El silencio regresó, pero era un silencio diferente ahora. Cargado con la conciencia de cuán cerca habían estado del desastre, Elena esperó una hora completa antes de levantar la trampa. Tiempo durante el cual David y su familia permanecieron inmóviles. A Penhouse, expirando cuando finalmente vio el rostro de Elena. Estaba pálido pero compuesto. «Tienen que irse», dijo sin preámbulo. «Ahora que han registrado una vez, podrían volver, y la próxima vez, podríamos no tener tanta suerte». «¿A dónde iremos?», preguntó David, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Elena sacó un papel de su bolsillo, cubierto con direcciones y nombres escritos en su caligrafía elegante. «Tengo contactos, una red de personas que están haciendo lo mismo que yo, escondiendo refugiados, moviéndolos de lugar en lugar, manteniéndolos un paso adelante de los alemanes. Esta es la dirección de una granja a 50 kilómetros de aquí. El dueño es un hombre llamado Jan Kaushek. Díganle que los envía la dama de las camelias. Él sabrá qué significan». David tomó el papel con manos temblorosas. «Vendrá con nosotros». No fue una pregunta, fue una declaración. Ana Elena sonrió, y había tristeza infinita en esa sonrisa. «No, querido niño. Yo me quedo. Alguien tiene que estar aquí para recibir a otros que vendrán buscando refugio. Alguien tiene que mantener esta casa como un faro en la oscuridad». «La matarán», dijo David, y su voz se quebró. «Cuando descubran lo que ha estado haciendo, la matarán. Quizás», concedió Helena, «pero moriré sabiendo que hice algo que importó, que en el balance final de mi vida, cuando se pesen mis acciones, este será el peso que incline la balanza hacia algo que valga la pena». David quería argumentar, quería gritar, quería encontrar alguna manera de hacerla cambiar de opinión, pero mirando sus ojos, vio una resolución que ningún argumento podría mover. Esta era su elección, su sacrificio, su forma de darle significado a una vida que había visto demasiada pérdida. Se abrazaron, este joven judío y esta anciana polaca, dos almas unidas por circunstancias extraordinarias y bondad mutua. «Gracias», susurró David, «por todo, por la cerca, por el escondite, por arriesgar su vida por extraños que no podían darle nada a cambio». «No eran extraños», respondió Elena, «eran mi familia». Así es como deberían ser las cosas. A las palabras de David, regresadas a él como un regalo en esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, David y su familia dejaron la casa de Elena Kowalski. Llevaban poco más que la ropa que vestían y las direcciones que Elena les había dado. Mientras se alejaban, David se volvió una última vez. Elena estaba parada en su puerta, una silueta frágil contra la luz tenue de su casa. Levantó una mano en despedida, y David hizo lo mismo. Entonces se dieron la vuelta y caminaron hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto, hacia la supervivencia que Elena había comprado para ellos con su propio riesgo. David nunca volvió a ver a Elena Kowalski. Llegaron a la granja de Jan Kaushek, donde fueron recibidos y escondidos. Pasaron los siguientes 2 años, moviéndose de refugio en refugio, siempre un paso adelante de los alemanes, sobreviviendo por la gracia de personas que arriesgaban todo por ayudar a extraños. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945, David regresó a su pueblo natal. La casa donde había crecido estaba vacía, ocupada brevemente por soldados alemanes y luego abandonada, pero fue directo a la casa de al lado, su corazón latiendo con esperanza y miedo en igual medida. En la puerta estaba abierta colgando Gibisagraus Jotaus. El interior había sido saqueado, los muebles volcados, las paredes marcadas con grafiti obsceno, y en el dormitorio, el piso había sido arrancado, revelando el escondite que David había construido con tanto cuidado. Preguntó a los vecinos que quedaban qué había pasado con Elena. Las historias variaban, pero la esencia era la misma. Había sido arrestada en la primavera de 1943, acusada de esconder judíos. Había sido llevada a un campo, aunque nadie sabía cuál. Nadie la había visto desde entonces. David se arrodilló en el piso dañado de la habitación de Elena y lloró por la mujer que había arriesgado todo, por la bondad que había mostrado sin esperar nada a cambio, por el sacrificio que había hecho no solo por él sino por docenas, quizás cientos de personas que nunca conocería. En su bolsillo llevaba algo que había guardado durante toda la guerra, en la fotografía que Helena le había mostrado años atrás, la imagen de una joven hermosa en un salón de baile opulento. La había salvado del saqueo, y ahora la colocó con cuidado en el alféizar de la ventana de Elena, donde la luz del sol la tocaba suavemente. «Gracias», susurró, «por la cerca,
por todo lo demás, por mostrarme que la bondad todavía existe incluso en los tiempos más oscuros de David. Rosenborg vivió hasta los 93 años. Se casó, tuvo hijos y nietos, construyó una vida en un mundo que había sido reconstruido de las cenizas, pero nunca olvidó a Elena Kowalski, la mujer que parecía no tener nada pero que dio todo. Contó su historia a cualquiera que quisiera escuchar, a sus hijos, a sus nietos, a periodistas que documentaban las historias de sobrevivientes. Y en 1984 viajó a Jerusalén para plantar un árbol en el jardín de los justos en Yad Vashem. El memorial del Holocausto en el árbol llevaba una placa Elena Kowalski, justa entre las naciones, quien arriesgó su vida para salvar a judíos durante el Holocausto. Su bondad en la oscuridad fue una luz que nunca se extinguió. David tocó la corteza del árbol joven, sintiendo la textura bajo sus dedos ancianos, y sonrió a través de las lágrimas. Así es como deberían ser las cosas, dijo en voz baja. Así es exactamente como deberían ser las cosas. Y en algún lugar, en el misterio que yace más allá de la vida. Quizás Elena Kowalski escuchó esas palabras y supo que su sacrificio había significado algo, que había sido recordada no por su riqueza o su pasado aristocrático, sino por la única cosa que realmente importaba al final, su humanidad inquebrantable frente a una inhumanidad inconcebible a la historia de David Rosenborg y Elena Kowalski. Es un recordatorio de que la grandeza no siempre llega vestida de opulencia. A veces llega en la forma de una anciana con ropa gastada que arriesga todo por un vecino que solo quería arreglar una cerca. A veces llega en la forma de un joven carpintero que ofrece ayuda sin esperar recompensa. Y siempre, siempre, nos recuerda que en los momentos más oscuros de la historia humana son los actos individuales de bondad los que mantienen viva la llama de la esperanza en ahora. Déjame hacerte una pregunta que espero que lleves contigo mucho después de que termines de escuchar esta historia, si tuvieras la oportunidad de arriesgar tu comodidad, tu seguridad, quizás incluso tu vida para salvar a un extraño, ¿lo harías? ¿Serías como Elena, firme en tu convicción de que hacer lo correcto importa más que tu propia supervivencia? ¿O serías como tantos otros que, con razones perfectamente comprensibles, eligieron mirar hacia otro lado? No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Solo hay honestidad. Y me gustaría que compartieras esa honestidad en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿En el lugar de David? ¿Qué harías hoy si se te presentara una elección similar? Piénsalo, reflexiona sobre ello. Y luego únete a la conversación abajo, porque estas historias solo tienen poder cuando nos hacen examinar nuestros propios corazones y preguntarnos qué tipo de personas queremos ser y si esta historia te conmovió. Si te hizo sentir algo, si te hizo pensar, te agradecería enormemente si te suscribieras al canal. No porque necesite números, sino porque historias como esta merecen ser compartidas. Y cada suscripción me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que la bondad todavía existe, que la humanidad todavía importa, que incluso en los tiempos más oscuros podemos elegir ser luz. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por recordar que al final lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás cuando nadie está mirando y nada nos obliga excepto nuestra propia conciencia.